Preocupantes noticias de la reina Sofía mantienen en vilo a Leticia, Felipe y toda la familia. Esta semana nos contaban que ya Sofía regresaba al trabajo tras el fallecimiento de su hermana Irene de Grecia, a quien rindió su último adiós en Atenas. Allí sus hijos y sus nietos la arroparon en una despedida que ha dejado un gran vacío en su vida. Ahora parece que no es todo miel sobre hojuelas y que el duelo está siendo más complicado de lo que parece. Pilar de Aristegui, una biógrafa de la reina Sofía, ha querido conceder una entrevista en la que ha destacado su gran tenacidad, una enorme prudencia y su deseo de ser útil. Ha hablado del vacío que tiene la reina en este caso, que resulta terrible, donde sus grandes apoyos son sus hijas, sí, Felipe no, y su propia personalidad. Además, resalta su educación austera y sobria, que le ha hecho tener una gran fuerza de carácter y ánimo. Siempre ha sabido mantener sus dolores y sus penas con una sonrisa al público. En este caso, bueno, pues habla también de la relación con Juan Carlos y recuerda un episodio que vivieron en el santuario de Loyola en Azpeitia, en Guipúzcoa, en tiempos de los atentados de ETA. Dicen que el rey oyó un gran estruendo y se lanzó a proteger a la reina Sofía. Al final no fue nada trágico, fue simplemente un banco al caer, pero les asustó bastante. Este libro salió en 2016 por parte de esta autora. Dice que no es una geografía, pero sí lo es realmente. Se nota su admiración hacia la reina Sofía. Y habla de la edad de la serenidad, de la iluminación, digna y fuerte, quizá por saberse abuela, quizá por haber podido también ella abdicar de alguna manera, tras haber ejercido de reina lo mejor posible durante tanto tiempo. Bueno, estas son las palabras de la hagiógrafa o la biógrafa, pero aquí otra experta real ha hablado y dice que la reina Sofía no levanta cabeza y que tiene pérdidas y ausencias. ¿Está hablando de alguna enfermedad? Bueno, la noticia llegaba esta semana, como decimos, la reina Sofía ya tiene primera fecha para retomar su agenda. Y bueno, pues son momentos difíciles. Yo creo que esto lo entiende muchísima gente. Al final no deja de ser pues una pérdida bastante grande, la persona que le ha acompañado toda su vida. En cualquier caso, ya sin sus hermanos, Irene y Constantino, Sofía es la última de la saga. La reina se arropaba en su hijo Felipe y en sus nietas Leonor y Sofía. Aquí nos dan otra versión distinta. En un momento de enorme dolor y quiere empezar, mejor dicho, a recuperar la normalidad, pero nos cuentan que Sofía está destrozada. La reina Sofía no levanta cabeza y tiene pérdidas y ausencias. Vive en el pasado. Reza mucho, se apoya en sus primos alemanes, que la llaman clandestinamente, y sus sobrinos griegos también. No sé yo esto de las llamadas clandestinas. Creo que sé un poco por dónde va, pero esto a mí me parece un poco ciencia ficción. Bueno. Una frase que dice esta experta, que ahora diré su nombre, es que habla con los muertos. Dice, nada tiene que ver con las últimas informaciones publicadas sobre una recuperación de la emérita. Si fuese cierta la imagen que se ha intentado transmitir de la reina Sofía recuperada y pensando en el trabajo, resultaría un tanto frívola. Se podría llegar a creer que solo le interesa figurar y que, perdona la expresión, no le coman la tostada. No es lo que me han contado a mí. La imagen ahora mismo es de una Sofía doliente. La soledad de la reina es algo que siempre ha quedado patente. Su marido, con el que hace décadas que no tiene relación, vive fuera de España. Su hijo Felipe, su ojito derecho, está dedicado a su familia y a la institución, y sus hijas Elena y Cristina nunca han tenido una relación cercana con la reina. Fuerte. ¿Quién dice todo esto? Bueno, alguna gente ya lo habrá adivinado. Efectivamente, se trata de Pilar Eyre,
Pilar Eire efectivamente conoce mucho a la reina Sofía, pero es verdad que siempre tiene este tipo de declaraciones desmarcándose para luego posteriormente hacer como si nada hubiese pasado y contar un poco todo lo contrario que había dicho. Creo que hay un poquito de exageración con todo esto. Evidentemente yo creo que nadie duda que la reina Sofía en este caso se encuentre mal. Tampoco creo en las palabras de la biógrafa que dice que solo sus hijas están pendientes de ella, cuando realmente a sus hijas con quien más las vemos es con Juan Carlos I, pues a mí personalmente pues me llama la atención. Tampoco creo yo estas palabras de Pilar que dice que Elena y Cristina nunca han tenido una relación cercana con ella. No me lo creo. No me lo creo. Y yo entiendo que en un momento así toda la familia tiene que estar pendiente y los nietos, creo que se demostró, especialmente los Urdangarín, en el entierro de Atenas, estaban los tres llorando. Creo que la quieren mucho y que en este sentido, bueno, pues están todos, ¿no? Pero en concreto es que los que vimos llorar fueron tres. Dice Pilar Eire que Sofía vivía junto a su hermana desde que ésta decidiese instalarse en España. Lo de siempre, ¿no? Amiga, confidente, la persona que nunca le ha fallado y que ahora sin Irene la reina está destrozada. La muerte de su hermano Constantino ya fue un duro golpe y este solo ha hecho que ahondar el dolor. Es verdad, el funeral de Irene de Grecia vimos una unión familiar inusitada. Incluso os pudimos mostrar en un momento dado imágenes de Leonor y Sofía con Irene Urdangarín y hablando absolutamente normal, cuando en las imágenes un poco que se hicieron públicas pues no veíamos ese trato. Fueron los grandes protagonistas, en este caso los nietos Urdangarín, que acudieron, menos el mayor, en especial Irene. Irene fue la que más visibilizó un poco la tristeza por la pérdida, pero también sus hermanos Miguel y Pablo. La reina Sofía se abrazó pues prácticamente a todos sus nietos, la vimos muy cómplice con Leonor, con Sofía, pero también con los tres nietos Urdangarín. Me imagino que también con Victoria Federica, que acudió, pero es verdad que en ese sentido no vimos ninguna instantánea. Dicen también que, claro, que las últimas noticias en este sentido era sobre preocupación de salud por el rey Juan Carlos, que ya tiene 88 años, pero es verdad que también yo entiendo que Felipe, Cristina y Elena están también atentos a la evolución de su madre. Ella ha cumplido 87, solo se llevan un año. Y evidentemente pues son edades muy avanzadas que inquietan a los seres queridos, ¿no? Lo último que dicen por aquí es que la infanta Elena y Cristina suelen visitar habitualmente a su madre en Zarzuela, esto es verdad, y que viajan a Abu Dhabi para estar con su padre. Esto es la verdad. O sea, pueden decir las biógrafas, puede decir Pilar Eire, pero los hechos comprobados al final son estos. Y dicen que ellas dos son las encargadas de acompañarles y que el rey Felipe, pues a pesar de haber sido siempre el favorito de su madre, tiene que priorizar sus obligaciones institucionales, que además ha tenido bastante trabajo en las últimas semanas. La pregunta es, ¿y Leticia? En todos los artículos sobre la reina Sofía prácticamente no aparece el nombre de Leticia. Esto puede ser un poco también por ideología del medio. Hay medios que, bueno, pues que se tiran directamente a apoyar a Leticia y bueno, pues dejan mal al resto. Quieren emular un poco lo que son los tabloides británicos, ¿no? Lo que pasa es que no les queda y tampoco vemos por parte de los miembros de la familia real ese ansia por querer figurar o porque yo salgo aquí y te dejo mal a ti. Aquí en España es otra cosa, afortunadamente. Pero bueno, también hemos visto medios, en este caso muy críticos contra Leticia, pues dando a entender de manera especialmente sutil y muy implícita que a Leticia le importa un cacahuate todo lo que tiene que ver en este caso con su suegra. Con el suegro lo entiendo, con su suegra pues creo que no tanto. Pero bueno, vamos a ver un poco qué pasa. Yo lo veo un poquito exagerado esto de
de pérdidas de memoria, que si habla con los muertos, esto que dice Pilar Eire. Yo creo que es una persona que a lo mejor se ha volcado profundamente en la religión, en la espiritualidad, y que a lo mejor eso le lleva a sobrepasar un poquito mejor el duelo por la muerte de su hermana, que todos tenemos claro que ha sido un mazazo brutal. Estaremos atentos a la evolución de esto, veremos a la reina Sofía aparecer y ya podremos opinar un poquito más. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, me gusta, más vídeos aquí y en el canal de WhatsApp. Gracias por estar ahí.